Mi nombre es Felipe Chilito, estudiante de la licenciatura en Educación Física, primer semestre de la Universidad Surcolombiana Vitalito, y voy a explicar la historia de la educación física a través de una línea de tiempo. Bueno, vamos a iniciar principalmente por qué es la educación física. La educación física es una disciplina pedagógica que basa su intervención en el movimiento corporal para estructurar primero y desarrollar después de forma integral y armónica las capacidades físicas, afectivas y cognitivas de la persona, con la finalidad de mejorar la calidad de la participación humana en los distintos ámbitos de la vida, como son el familiar, el social y el productivo. En este sentido, la educación física y el deporte deben ser retomados como medios de formación por cuanto se concretan en actividades de carácter lúdico que permiten el desarrollo de la dimensión corporal cognitiva, comunicativa, ética y afectiva del hombre. Iniciamos con la historia de la educación física y como podemos ver en la línea de tiempos tenemos el primer concepto que es la prehistoria, que es la actividad física que se basaba en la supervivencia, tales como saltos, lanzamientos, caza, nadar, etc. Las destrezas fueron enseñadas de generación en generación. Bueno, como podemos ver en la historia de la actividad física, pues en esa época se basaba principalmente en ejercicios relacionados con la supervivencia, que es la caza y la pesca, que eran fundamentales para sobrevivir en esos tiempos. Como segundo concepto tenemos la educación física en la antigüedad. Bueno, pues la educación física empezó sus movimientos en China en el año 2500 a través de los juegos, deportes y otras actividades físicas como el ajedrez, lucha, arquería, etc. La India hace su aporte con un sistema de ejercicios conocidos como el yoga, aunque también se practicaban carreras de elefantes, actos acrobáticos, etc. Bueno, la educación física también en esa época empezaron a salir algunos deportes como la lucha libre, el atletismo, lanzamiento de jabalina, polo y hockey. Como tercer concepto tenemos la historia de la educación física en Grecia, que se desarrollaron la gimnasia, se registraron los primeros juegos atléticos o deportivos de la historia, las cuales se constituían por carreras, saltos, carreras de caballo, etc. Como cuarto concepto tenemos la historia de la educación física en la época homérica. Bueno, en la sociedad homérica los individuos libres se limitaban a la práctica del boxeo, tiro con arco y carreras de carros, carruajes o coches. En síntesis, para la época homérica florece la civilización griega, incluyendo la educación física, los deportes y los juegos. La primera narración escrita de un evento deportivo, mejor desarrollo físico, mental y moral, la primera versión de los Juegos Olímpicos antiguos. El quinto concepto de la línea de tiempo es la historia de la educación física en Roma, que se competía en natación, lucha y atletismo. Todo hacía un desarrollo físico a los jóvenes romanos con fines militares. Galeno proponía ejercicios específicos para cada parte del cuerpo e identifica el pulso. El sexto concepto es la historia de la educación física en el siglo XVIII, que nacen las primeras escuelas, las cuales impartían diferentes tipos de gimnasia, tales como la terapéutica, militares, etc. Surgía la gimnasia racional, se empieza a formalizar el deporte, los Juegos Olímpicos modernos. El séptimo y último concepto es la historia de la educación física en el siglo XX y en el siglo XXI.
que se obtienen los resultados de todas las actividades físicas a lo largo de la historia. Surgen deportes libres como son las actividades de competencia, de tratamiento de la salud psicomotriz, etc. También en el siglo XIX, en Suiza y Alemania, salen los deportes como son los del salto, carreras y luchas al aire libre, natación, equilibrio, danza, esgrima, escalamiento, equitación y running. En Inglaterra nacieron el fútbol, el rugby, el cricket y el deportes hípicos.